Suéltame, déjame ir. Suéltame, suéltame. Hyun Soo-yoon. Eres tú. Estos 2 años te has estado escondiendo, me costó encontrarte. La tumba de tu madre está en la montaña Kinsey, ¿verdad? Hyun Soo-yoon. Fui yo quien te engañó. Si quieres vengarte, hazlo conmigo. Venganza. Realmente desearía clavarte un cuchillo. Pero sería demasiado fácil para ti. Boss Sen, la señorita Son ha llegado. Señorita Song. Te he invitado para hablar de un negocio. ¿Qué negocio? Ayúdame a seducir a alguien. Mi hijo. Hyun Soo-yoon. ¿Sabes lo absurdo que suena lo que dices? Por supuesto. He oído que tu madre ya debe más de 100.000 en gastos médicos. Y ahora tiene una deuda de 3 millones. ¿Cómo planeas pagarlo siendo una mujer débil? Boss Sen, realmente necesito dinero. Pero también tengo mi dignidad. Después de que todo esté hecho, recibirás 5 millones. Este dinero será suficiente para resolver todos tus problemas actuales. Señorita Son, la piedad filial es lo primero. ¿Quieres ver a tu madre morir en casa por falta de dinero para el tratamiento? ¿Esperando la muerte? Quiero 10 millones. Así que la dignidad de la señorita Son tiene un precio. Solo que es un poco caro. Boss Sen, el amor de su hijo. ¿No vale 10 millones? Bien, una pieza que solo ve el dinero me será útil. Y será fácil deshacerme de ella cuando quiera. Nuestro grupo Mingda tiene un valor de 100.000 millones. Soo-yoon es mi único hijo. Pero no tiene ningún interés en heredar el negocio familiar. Estos años ha estado vagando por ahí, soñando con ser artista. Quiero que lo hagas enamorarse de ti a primera vista. Que se enamore perdidamente de ti. ¿Y luego? Luego lo abandona sin piedad. Con la excusa de que no tiene dinero. Quiero que sepa que en este mundo no tener dinero es imposible, Son Yuan. Tu mamá tuvo un ataque y quemó la casa. Ahora está en el hospital en cuidados intensivos. Ven rápido. Si quieres morir, hazlo tú solo. ¿Por qué arrastrar a nuestra familia? Te lo digo, Son Yuan, sin 3 millones. Me mataré delante de ti. Si no pagamos las facturas médicas, el hospital tendrá que darles de alta. Suéltame, suéltame. Aléjate. No finjas ser inocente, si no puedes pagar los 3 millones. Tarde o temprano serás mío, aléjate. Con este dinero, el tratamiento de mamá y la compensación para la familia estarán cubiertos. Hyun Soo-yoon. Según la información que Sen Mei-jin me dio, Hyun Soo-yoon es un fotógrafo joven con talento. Pero debido a los obstáculos de Sen Mei-jin,
Su sueño de la fotografía está en dificultades. Su vida diaria depende de tomar fotos artísticas. Viene a menudo a esta galería para pedirle al dueño que le ayude a vender sus obras. Esta vez traje algunas obras nuevas. ¿Podría echarles un vistazo y ayudarme? Te lo he dicho muchas veces, las obras que nadie compra son basura. En mi tienda no cuelgo basura. Señor Chen, esta vez será diferente. Por favor, échele un vistazo. No me molestes más en mi negocio. Hola. ¿Puedo ver tus obras? Así que, aquí. Crear oportunidades para encontrarnos casualmente es la forma más fácil de tener éxito. Desde ese día, no paré de crear oportunidades para encontrarme con Jian Zuoyun. Se sorprende de lo pequeña que es esta ciudad. Tan pequeña que casi nos encontramos todos los días. Él no sabe que estos supuestos encuentros casuales son destinos que he diseñado especialmente para él. Los 3 millones que le debo a tu familia. Te los puedo dar, pero debes hacerme un favor. ¿Qué cosa? Mira lo que quieras, te prepararé un café. ¿Qué haces aquí? Hermana, tu madre loca quemó mi casa. El tribunal ordenó que me paguen 3 millones. Devuélveme el dinero. Suéltame. Déjala ir. Claro, ayúdala a pagar los 3 millones. Si no tienes dinero, aléjate de aquí. Suéltala, te dije que no la toques. Atrévete a golpearme, todos ataquen. Cuidado. Me protegí en los brazos de Jian Zuoyun. Pegada a su piel ardiente, escuché los fuertes latidos de su corazón. De repente, un dolor oculto y difícil de tragar surgió en mi corazón. ¿Por qué eres tan tonto? ¿Qué pasará si te matan? Pero no puedo dejar que te lastimen. No te muevas, déjame ver si está torcido. Dicen que si un hombre y una mujer se miran por más de 3 segundos, inevitablemente se besarán. Después de establecer una relación amorosa con Jian Zuoyun, nos convertimos en una pareja de enamorados como cualquier otra. Nuestros días eran dulces y felices. Él era un hombre caballeroso, educado, gentil y paciente, un hombre perfecto. Me sumergí en su ternura y cariño. Casi olvidé que era una estafadora. ¿Qué te gustaría beber? Señorita Son, no me has defraudado. Zuoyun realmente se ha enamorado de ti. No he defraudado la misión. Es demasiado pronto para decir, no he defraudado la misión. Las cosas deben hacerse bien para no defraudar el cheque que te di. Señorita Song. Es hora de terminar. Ayúdame a traer algunas bebidas de la nevera. Para conmemorar nuestro primer día de San Valentín. Estas flores son demasiado caras. Es un desperdicio dármelas a mí.
Para mí, eres la mejor chica. Mereces esto. Pero no soy una buena chica. No merezco que te esfuerces tanto por mí. Digo que lo eres, y lo eres. ¿Puedes ayudarme a tomar una foto? ¿Ahora mismo? Sí. Justo ahora. Quiero guardarlo como recuerdo. Hyun Soo-yoon, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Boss-sen. Me he enamorado de Hyun Soo-yoon. ¿Estás bromando conmigo, señorita Song? Mis sentimientos por él son sinceros. Tu sinceridad y dignidad me las vendiste. Por un valor de 10 millones. Puedo devolverte el dinero. No todos los platos pueden llegar a la mesa de la familia Hyun. Si no tienes dinero para pagar la medicina, ¿cuántos días más podrá tu madre aguantar en el hospital? Antes de actuar con capricho. Es mejor que te preguntes si tienes el capital para ser caprichosa. ¿Qué pasa? ¿No respondes mis mensajes? ¿Estás de mal humor? No hagas eso, no está bien que otros lo vean. Anímate, sonríe un poco. Casémonos, te estoy proponiendo matrimonio formalmente. Anilla de la lata. ¿Te crees muy romántico? Lo siento, no lo pensé bien. Dame un poco más de tiempo, te prometo que te cambiaré por un anillo de diamantes grande. Lo del futuro lo hablamos en el futuro. ¿Estás de mal humor? Anoche ya habíamos. Anoche dormí contigo. Entonces tengo que casarme contigo. Lo siento. Creo que debo darte una explicación. Cuando puedas permitirte un anillo de diamantes grande. Entonces me das tu supuesta explicación. Quiero vender este reloj. Este reloj es una edición limitada. Tiene un alto valor de colección. ¿Estás seguro de que quieres venderlo? Jun Jun. Este es el regalo de tu padre para tu mayoría de edad. Cuando tu padre ya no esté. Que te acompañe en tu crecimiento. Que te acompañe en los momentos más importantes de tu vida. Gracias. ¿Por qué llegaste tan tarde hoy? Son Yuan, ¿qué haces aquí? ¿Qué quiere decir él? Chen, dame un poco de tiempo, ¿puedo manejar esto yo solo? Vale. Entonces iré a la habitación a esperarte. Sí. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo es que estás con este hombre? ¿No lo ves? Estamos juntos.
Vamos a abrir una habitación. Eres mi novia. ¿Novia? ¿Cuándo dije que era tu novia? ¿Por qué? No lo amas en absoluto. Es cierto, no me gusta. Pero no puedo evitar que tenga dinero. ¿Qué quieres decir? Si me quedo con él, puedo saldar la deuda de 3 millones. Y también pagar los gastos médicos de mi madre. Si resuelves estos problemas por mí, también podrías gustarme. Yuan, escúchame. Aunque todavía no tengo esa capacidad, pero créeme. En el futuro, definitivamente viviremos una buena vida juntos. Mira, incluso compré un anillo. En el futuro. ¿Cuánto tiempo es en el futuro? ¿3 años? ¿5 años? ¿O 10 años? Ni siquiera la galería más barata está dispuesta a vender tus obras. ¿Crees que la buena vida que me prometes, la alcanzaré en esta vida? Pero dijiste que te gustaban mucho mis fotografías. ¿De qué sirve que me gusten? Todas esas cosas tuyas que no valen nada son basura. ¿Por qué exiges que use mi valiosa juventud? ¿Para cuidar de un montón de basura? Tengo la esperanza de convertirme en un artista fotográfico. ¿Podrías ser un poco más realista? Una persona que ni siquiera puede sobrevivir, ¿de qué sueños habla? Esto se llama ilusión. En el futuro, no vuelvas a molestarme. Terminemos en buenos términos. Son Yuan. Joven maestro, es hora de que regrese a heredar el negocio familiar. Una persona que ni siquiera puede sobrevivir, ¿de qué sueños habla? Todas esas cosas tuyas que no valen nada son basura. Ayúdame a organizar una exposición fotográfica y ponle un precio de $1 a esta pintura. Sí. El nombre será Estafador. Joven maestro. Señorita Son, ¿está segura de que quiere quedarse con este bebé? Sí, quiero quedármelo. Se informa que el grupo Mingda celebró ayer una reunión de accionistas. Designaron al heredero Jian Zuoyun como CEO del grupo. Jian Zuoyun organizará una exposición fotográfica este domingo, para despedirse definitivamente de su carrera como fotógrafo. Jefe Sen. Son Yuan está embarazada. Hola señorita, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero comprarlo. Jefe Jian, hay noticias de la exposición. Esa obra, Estafador, fue comprada por un misterioso comprador por 5 millones. ¿5 millones? ¿No te dije que la etiquetaras a un yuan? Sí, la etiquetamos a un yuan, pero el comprador insistió en pagar 5 millones. Investiga de inmediato. Necesito toda la información sobre el comprador. Mamá, ¿por qué te levantaste? Mamá te preparó una taza de agua de azúcar morena. Tómala mientras está caliente. Gracias, mamá. Bebe un poco más. Arrodíllate.
Mamá, ¿qué pasa? Te dije que te arrodilles. ¿Recuerdas cómo te enseñamos tu papá y yo? Nunca pensé que te venderías por dinero. Y encima estás embarazada. Ya lo sabes todo. Fui yo quien no te enseñó bien. Me siento culpable ante tu padre fallecido, ya que no puedo evitar que cometas errores. Al menos déjame ayudarte a corregirlos a tiempo. Es hora de volver al buen camino. Mamá, ¿qué quieres decir? Mamá, ¿qué le pusiste al agua de azúcar morena? Eso no era agua de azúcar morena. Era una píldora abortiva. Si vomitas, te prepararé otra taza. Mamá, te lo suplico, déjame quedarme con este bebé. Es lo único que me queda de Zuoyun, mamá. ¿Estás loca? Si te quedas con él, arruinarás tu vida. ¿Qué hombre querría a una mujer embarazada antes del matrimonio? No me casaré, mamá. El bebé y yo te acompañaremos toda la vida, mamá. Debes escuchar a mamá. Aborta al bebé. Devuelve el dinero y empecemos de nuevo. No, mamá, no quiero. Te lo suplico, mamá, no lo hagas. Mamá. Bos-Hyan, encontraron al comprador del fraude. ¿Qué? ¿Quién es? Se llama Son Yuan. ¿Cómo puede ser ella? ¿Dónde está ahora? Está en el departamento de ginecología del Hospital Popular de Hendon. Descubrí que tiene una cita para un aborto hoy. Bos-Hyan, ¿qué pasa? Lo descubrí. El comprador del fraude se llama Son Yuan. Bos-Hyan salió corriendo después de escuchar ese nombre. Bos-Sen, Son Yuan compró en secreto el fraude del joven. Ahora el joven ya salió tras ella. Doctor, ¿puedes ayudarme a encontrar una solución? Ayúdame a salvarlo, por favor, piensa en algo. La píldora abortiva que tomaste tiene un gran impacto en el embrión. No se puede salvar. ¿Le dolerá? No. Hyun Zuoyun, lo siento, no serví para nada. No pude salvar a nuestro bebé. Son Yuan. ¿Eres su familiar? Acaba de someterse a un aborto. Debes leer cuidadosamente las instrucciones en este papel. Debes cuidar bien su pequeño mes de posparto. Aborto quirúrgico. Este niño es mío, ¿verdad? ¿Por qué deshacerte de él? ¿Por qué? Hyun Zuoyun. Si te digo la verdad, solo te hará sufrir más. Ya has vuelto a la familia, Hyun. No debería tener más contacto contigo porque no quiero que cuando me case con otro hombre lleve una carga. Estás mintiendo. ¿Por qué mentiría? No pensarás que todavía te amo, ¿verdad? Si no me amas, ¿por qué gastaste dinero en esa pintura? Shuayen. Mamá te dirá por qué. Señorita Son, nos vemos de nuevo. ¿Cómo está tu madre? Mamá, ¿conoces a Son Yuan? La conozco. Hyun Zuoyun. Ahora que ha llegado a esto, también te lo diré claramente. En realidad, siempre supe que eras el heredero del grupo Mingda.
el único hijo del hombre más rico de Jiangzhou. ¿Qué quieres decir? Siempre he sido un estafador. Desde el principio planeé cuidadosamente conocerte. Y logré que te enamoraras de mí, pero en realidad ya estaba harto de vivir contigo en un apartamento alquilado, pero pensé, eres el único hijo de la familia Jian, tarde o temprano volverías a heredar la fortuna. Así que lo soporté, pero tu madre descubrió todo. Me dio 10 millones para que te dejara. Así que lo pensé. 10 millones o tú. Definitivamente elegí los 10 millones. Imposible. Si fueras un estafador, no habrías gastado 5 millones en esa pintura. Todavía me amas, ¿verdad? Despierta, mi joven señor. Soy un estafador que ama el dinero más que a su vida. ¿Crees que gastaría 5 millones en tu obra? Esa obra la compré para tu madre. Incluso si eres un estafador. Incluso si todo esto fue cuidadosamente planeado y arreglado por ti. Pero estuvimos juntos tanto tiempo. ¿Hubo algún momento en que te gustara? Aunque sea un poco. Sí. Claro que sí, definitivamente me gustas. Pero lo que me gusta es tu patrimonio, tu dinero. No eres tú como persona. Si hoy tuviera un poco de afecto por ti como persona, no habría abortado a este bebé, ¿entiendes? Eres un mentiroso. Te odio, te odio, te odio. Jian Zuoyun. Nunca fuimos del mismo mundo. Simplemente olvídate de este mentiroso. Vuelve a tu vida que siempre ha sido brillante. Boss Sen. Finalmente has venido. La señorita Son es inteligente. Estoy muy satisfecho con tus respuestas frente a Zuoyun. ¿Usaste a mi madre para amenazarme? ¿Cómo no iba a complacerte? ¿No es todo esto culpa tuya? ¿Quién te dio el derecho de comprar la obra de Zuoyun por tu cuenta? Y además permitiste que descubriera quién era el comprador. Incluso pensaste en tener un hijo con Zuoyun. Señorita Son, ¿estás segura de que quieres quedarte con este bebé? Sí, quiero quedármelo. Fuiste tú quien sobornó al médico. Y luego le contaste a mi madre que estaba embarazada. Siempre me ha gustado hacer las cosas a la perfección. Esa es la sangre de Jian Zuoyun. Hay muchas mujeres que pueden darle un hijo a Zuoyun. Pero tú no eres digna. ¿No tienes miedo de que algún día, cuando sepa la verdad, te guarde rencor? El amor de los padres por sus hijos es profundo y planifica a largo plazo. Mientras pueda regresar a la familia Jian y heredar la industria. ¿Qué importa si me odia? Aquí hay 6 millones. 5 millones son por ayudarme a comprar la pintura. El millón restante es tu pago por la actuación de esta noche. Por cierto, quédate con ese cuadro del mentiroso como recuerdo. Anoche soñé con tu padre. Dijo que no debería haberte dado esa bofetada. ¿Me guardarás rencor, mamá? Mamá, fui yo quien hizo algo malo, no te culpo. Solo quiero estar contigo en el futuro. Sí. Ve a traerle a mamá una botella de agua caliente. Entonces espérame a que regrese. Sí. ¿A dónde fuiste?
Yuan. Mamá sabe que fue por mi enfermedad y la deuda con la familia Zhou. Que tuviste que engañar a la gente. Por eso mamá decidió no ser una carga para ti. Y reunirme antes con tu padre. Yuan. Todos moriremos. Así que no te entristezcas, devuelve el dinero. Y comienza de nuevo tu vida. Mamá siempre te bendecirá. ¿Has visto a mi mamá? Alguien se suicidó. Ponle un precio. En ese momento, por solo 10 millones. Hiciste todo lo posible por seducirme. Supongo que ahora también puedes ponerle un precio. Y venderme por solo 10 millones. Claro, eres el hijo de una familia adinerada. Entonces, en ese caso, pedir 50 millones no es exagerado. No es que no se pueda. Entonces veré si realmente vale esos 50 millones. ¿Qué estás haciendo? No finjas ser inocente, cuando te ofreciste. No fuiste tan quisquillosa. Eres un loco. Y fue por tu engaño que me volví loca. Fírmalo. ¿Quieres casarte conmigo? Solo estoy usando un método legal. Para mantenerte a mi lado. ¿De qué otra manera puedo explicar tu identidad a los demás? ¿Niñera o amante? Para vengarte de mí. ¿Vale la pena un matrimonio arreglado con un estafador? El grupo Minda tiene un valor de miles de millones, como CEO. Cada movimiento mío está bajo la vigilancia de los medios, si ese día, por un estafador, el grupo Minda se convierte en el centro de atención de la opinión pública. Ese sería el mayor daño. Realmente eres despiadado. No soy nada comparado contigo. A partir de hoy, quédate en esta casa. Sin mi permiso, no irás a ningún lado. Entonces soy tu canario, jefe Jian. No te hagas ilusiones, como mucho eres un perro. Quizás este sea el castigo del cielo para mí. Señor Jian. Busca ropa, cámbiale esos harapos. Por aquí, por favor. Cambia. Cambia de nuevo. Señor Jian, ¿qué le parece este conjunto? ¡Qué rostro tan hermoso! No es de extrañar que antes estuviera loco por ti. ¿Vos, Jian, qué hago aquí? Cállate, no preguntes lo que no debes.
Bossen, feliz cumpleaños. ¿Colaboremos más en el futuro? Gracias, Zhou Shao. Salude a su padre de mi parte. Guau, ¿quién es la mujer junto a Jian Shao? No sé de qué familia es, pero está bastante bien. Escuché que Jian Foyun no le gustan las mujeres. Hasta los perros a su lado son machos. Creo que ese rumor es incorrecto. Mamá, feliz cumpleaños. Gracias, hijo. ¿No vas a saludar? Bossen, Te equivocaste, dilo de nuevo. Zuoyun, no seas travieso, los invitados son bienvenidos. Señorita Son, lo siento, hoy es una fiesta privada. Tu presencia no es conveniente, mejor llamo al chofer. ¿Qué hay de inconveniente? Ven conmigo un momento. Quédate aquí tranquilo, si te atreves a huir. Te romperé las piernas. Jian Shao le acaba de decir que se callara. Parece que no la tiene en cuenta, en efecto. ¿Cómo puede tratar tan groseramente a su novia oficial? Escuché que la familia de Jian Shao le ha organizado una cita a ciegas. Creo que esta mujer probablemente fue sacada de algún club nocturno. Una modelo, para enojar a su madre. Zuoyun, mamá te ha presentado a tantas damas de buena familia. Herederas de familias nobles. ¿Cuál no es mejor que la señorita Son? Quieres que me case rápido, pero también eliges a la persona. ¿No es eso demasiado codicioso? Mamá está haciendo esto por tu bien. ¿Cómo se llama codicia? No tienes que interpretar el papel de madre amorosa frente a mí. Creo que simplemente no has olvidado a Son Yuan. ¿Cómo podrías seguir teniendo sentimientos por esta estafadora? Entonces, ¿por qué sigues enredado con ella? ¿Crees que soy una persona magnánima que no guarda rencor? No olvides que hace 2 años, si no la hubieras ayudado a escapar, ella no podría estar viviendo tranquilamente hasta ahora. El matrimonio no es un juego. Solo quieres que me case para heredar el negocio familiar. No importa quién sea esta persona, ¿verdad? Cualquiera puede ser, pero ella no. Si insistes en que no está bien, entonces mañana me divorcio. Ya están casados. Venir a tu cumpleaños es lo correcto. Pero Jian Foyun solo se casará una vez en esta vida. Aceptar o no, piénsalo bien antes de decírmelo. Hola, guapa. ¿De qué club eres? Agrega mi WeChat, luego voy a apoyarte. No te vayas. Señor, por favor compórtese. Haber dejado a Jian Foyun embelesado demuestra que eres buena sirviendo a otros. Te daré un poco más. Sírveme a mí. Vete. ¿Qué prisa? No me importa que Jian Foyun te haya tocado. Es un honor para ti. Las mujeres, al apagar la luz, todas son adorables. Te estoy dando cara. Jian, joven señor. En mi casa, tocando a mi mujer. Sí, es esta zorra, ella me sedujo. Parece que malentendí al joven Zhou. Sí, ella me sedujo. ¿Verdad? Ya lo dije, esta mujer parece inquieta. El joven Jian se fue hace unos minutos, y ya se está ligando. No necesariamente. Todos saben cómo es Zhou Yuan. ¿Es como él dice? No. Entonces, ¿qué pasó? Él me insultó. ¿Cómo te insultó? Dijo que no le importaba haber sido tocado por ti, que era un honor para mí. Las mujeres, por más reservadas que sean, al apagar la luz, todas son adorables. No, no es así. Jian Foyun. Me golpeaste así, mi padre no te perdonará.
Llama al jefe Zhou. Que venga aquí. Quiero ver cómo tu padre no me perdonará. Tan asustado que estás sudando. Sirve un vaso de agua fría a la señora. Está un poco asustada. Sí. Eres mi esposa. No dejaré que nadie te moleste. Lo siento, Boss Jian. Mi hijo descarriado no tenía intención de ofender a la señora Jian. Por favor, Boss Jian. Sin intención de ofender. Intencionalmente ofendí. Por favor, Boss Jian, hágame el favor. Me pides que te haga un favor. Hijo descarriado, date prisa y pide disculpas a Boss Jian y a la señora Jian. Para que te perdonen. Lo siento, Boss Jian. No sabía que era su esposa. Lo siento. Lo siento. Señora Jian, ¿qué opinas? Primero al hospital. Ya que mi esposa lo ha dicho, primero al hospital. En cuanto a los gastos médicos posteriores. Después de la factura, habla con mi asistente para el reembolso. ¿No me dijiste que ya lo habías arreglado? ¿Son Yuan no puede sobrevivir en Jiangchen? Entonces, ¿por qué Zuyun la encontró? Lo siento, Boss Sen, fue mi error. Xin Yun, me has decepcionado mucho. ¿A quién le estás poniendo cara larga? Nadie está viendo el espectáculo. ¿Vos, Jian, ya no te estás disimulando? ¿Ya te enojaste? ¿No lo soportas? Me diste suficiente dignidad y respeto en la fiesta. ¿Qué derecho tengo a enojarme? Ya que me casé contigo. Afuera eres mi esposa, Jian Zuyun. La joven señora de la familia Jian, afuera te daré todo el respeto. Pero en casa, eres la sirvienta que compré con dinero. Tengo conciencia de mí mismo, no necesitas recordármelo. Si hubieras tenido esta actitud desde el principio, hoy no habría tenido que arreglar el desastre. Ese idiota te humilló en público, eso es una bofetada para mí. Incluso para golpear a un perro, hay que mirar a su dueño. Ven aquí. No hubo boda. Pero debe haber un anillo. Para evitar que otro idiota sin ojos me dé una bofetada. Este anillo. ¿En qué estás soñando? Ese anillo original. Lo vendí con las pertenencias de mi padre para comprártelo. Contiene todo mi corazón y también es su bendición para ti. ¿Crees que tú, un estafador, mereces usar ese anillo? No finjas ser una víctima delante de mí. Soy mucho más generosa que mi madre, te di 50 millones. Deberías estar agradecido. Sonríe. Sonríe. Deja de sonreír. Es peor que llorar. Boss Jian, la Villa Qinsan ya está preparada. Nuestra gente está de guardia las 24 horas. Protegeremos absolutamente la seguridad de la señorita Son. ¿Qué señoritas son? Lo siento, Boss Jian. Es la señora. Boss Jian. El certificado de matrimonio es un documento personal importante. ¿Por qué no lo guardas tú mismo? No es algo importante, déjalo ahí. Son Yuan no te perdonará en esta vida. ¿Qué ha estado haciendo esa mujer últimamente? La señora, además de trabajar, suele estar en la Villa Qinsan. Trabajar. Sí, la señora trabaja en la empresa de entretenimiento Xinjiang de Boslu. ¿Qué puesto? Dicen que es asistente de artistas, pero en realidad
¿Han impreso el guión del profesor Son Yuan Ansi? Si no tienes nada que hacer, vete a holgazanear. Ve a comprar 10 tazas de café. Bien. Boss Hyun, la señora ha tenido dificultades para encontrar trabajo estos 2 años. Aunque se graduó de una universidad prestigiosa, ninguna empresa la contrata. Es como si la hubieran vetado, así que... La señora solo puede hacer trabajos menores para sobrevivir. Se lo merece. Ayúdame a investigar quién está detrás de su veto. Sí. ¿Cómo podría él prestarme atención? Esa noche en la familia Hyun reconoció mi identidad. Pero solo fue para provocar a su madre. Quinto piso. Señora, déjeme ayudarle a llevar eso. No, puedo hacerlo yo misma. Es demasiado pesado para que lo lleve sola, déjeme ayudarle. Eres muy servicial, pero algunas personas no lo aprecian. Boss Hyun, llevaré a la señora arriba. Luego bajaré a buscarte. Dámelo, lo llevaré yo misma. No es necesario, señora, puedo llevarlo hasta su destino. Mañana Boss Hyun me enviará a desenterrar minas en Medio Oriente. ¿Cómo podría él? Muy probable. Señor Sue, gracias por ayudarme a traer el café. Sue Zhao, Señorita Anonce. ¿qué haces aquí? Vine con el jefe Hyun a visitar al jefe Lu. Hyun Zo-yun también vino. Él te pidió que trajeras el café para visitar el set. Oh no, el café es... Lo compró la señorita Son, yo solo lo subí. Ay, hace un tiempo estuve de vacaciones en el sur de Francia. Me perdí la fiesta de cumpleaños de la tía. ¿Podrías llevarle este regalo? MMM. ¿Cómo es que tienes tiempo de venir hoy? A traerte dinero. Me imagino. ¿Sabías que Anonce estaba aquí grabando? Viniste a visitar el set. El cerebro es algo bueno, pero no tienes que atacarme. Hyun, no creas que porque tienes dinero puedes insultarme. Te invertiré 200 millones, pero quiero el 33,4% de las acciones. ¿Me tomas por tonto? 33,4% de las acciones. Con derecho a veto, qué bonito sueño. Escuché que hace un tiempo tuviste problemas para conseguir financiamiento. Vine a traerte dinero, deberías estar agradecido y llorar de alegría. ¿Entonces debería arrodillarme y llamarte papá patrocinador? No es necesario, principalmente porque no quiero un hijo como tú. No, según lo que sé. Solo has visto a Anonce unas pocas veces. ¿Tan rápido gastas una fortuna para hacerla sonreír? Comer cualquier chisme solo te hará daño. ¿Es una broma? ¿Por qué me miras así? No me vas a llevar a dar una vuelta. Visitar, grabar. Maldito, todavía dices que no es Anonce. Profesora An, su café. Son Yuan, ¿cómo conociste a Sue Zhao? No conozco bien al señor Sue. ¿No lo conoces bien y él te ayudó a llevar el café? ¿Sabes quién es? ¿Te atreves a pedirle ayuda? Hyun Zo-yun, ¿cómo es que viniste? A visitar el set. Ya decía yo, ¿cómo es que Sue Zhao vino? Resulta que viniste a verme. Sal, aquí no hay nada en lo que puedas ayudar. Bien.
S. Por favor, cierra la puerta. Siéntate allí. Aléjate de mí. Siempre es lo mismo. Nos vemos pero no me dejas tocarte. Cállate, hablas demasiado. Hyun Zo-yoon acaba de invertir 200 millones en nosotros. ¿Creen que lo hizo para promocionar a Anonce? En todos estos años, Hyun Zo-yoon no ha tenido ni un solo escándalo. Solo Anonce. Fue fotografiada por los periodistas en una cita con Hyun Zo-yoon en un restaurante francés. Han pasado media hora. ¿Qué creen que están haciendo ahí dentro con la puerta cerrada? ¿Qué crees que puede hacer un hombre y una mujer solos en una habitación? Escuché que Hyun Zo-yoon tiene esposa. Hace un tiempo en la cena de la familia Hyun. Mucha gente vio a la famosa esposa de Hyun. Tener esposa y aún no cortar con otras mujeres. Significa que la esposa es solo un adorno, prácticamente inexistente. ¿No crees, Son Yuan? Quizás. Te ves pálido. ¿Te sientes mal? Me siento un poco sofocado. Voy a salir a tomar aire. ¿Qué crees que puede hacer un hombre y una mujer solos en una habitación? Tener esposa y aún no cortar con otras mujeres. Significa que la esposa es solo un adorno, prácticamente inexistente. Suéltame. Si quieres que los demás lo sepan, puedes hablar más fuerte. ¿Por qué lloras? No estoy llorando. Aún te resistes. Suéltame. Estás enojado conmigo y con Anonce. Soy solo un adorno que compraste con dinero. ¿Qué derecho tengo para interferir en tu vida privada? Vos Hyun. Al menos tienes algo de conciencia. No solo una An-11. Incluso si tuvieras a Zhou 11 o Liu 11. No importa que 11, no me enojaría. Más bien quiero preguntarte. Cuando mi madre te dio 10 millones, ¿ya gastaste esos 10 millones tan rápido? Hasta el punto de que ahora sirves té y café y haces mandados. ¿Qué tiene que ver contigo, Vos Hyun? Por supuesto que tiene que ver. Meros 10 millones, comparados con mi árbol de dinero. ¿Te arrepientes de haberme dejado? Por supuesto que me arrepiento. Me arrepiento de no haber pedido 100 millones. Solo pedí 10 millones. Es demasiado poco. A veces realmente quiero sacarte el corazón. Mira de qué color es. Soy un mentiroso, no tengo corazón. Veré. ¿Escuchaste? Te dije que te vayas, ¿no entiendes? Jang Zhu-yoon, olvidaste tu shakta. Si está sucia, tírala. Vuelve a la empresa. Vos Hyun, hay algo que no sé si debería decir. Entonces no lo digas. Dilo. Vos Hyun, creo que debería hablar con su esposa, por ella. Ya le ha gastado 200 millones a la empresa de Boslu. ¿Con qué ojos ves que estoy gastando dinero por ella? Yo. Ya fue. Mi mujer trabajando para otros. Si se sabe, perderé la cara. Vos Hyun es sabio. Profesora Ann. Hoy has trabajado duro. No es nada, es lo que debo hacer. Ya que no es nada, entonces, ¿podrías devolver el collar de la marca al equipo de rodaje? Y dárselo al profesor de vestuario para que lo guarde. ¿Ahora mismo? Sí, tienen rodaje nocturno y lo necesitan. Gracias por hacer el viaje. Debería hacerlo. Hermana, el profesor de vestuario dijo que hoy no trabajan. ¿Podemos devolver el collar mañana? Sí. Pero lo hice a propósito. Desde la empresa al equipo de rodaje son 2 horas de viaje.
Y el pronóstico dice que hoy habrá tormenta. Si eres tan amable, ¿por qué no lo llevas tú? Bien, así será. Eso, Boss Lu. Xiao Son, ¿ya te vas tan temprano? No, estoy ayudando a la señorita Ana a llevar el collar al equipo de rodaje. Ve, trabaja duro para ascender y tener un aumento. Los que se van a la hora son unos perezosos, ¿sabes? Mi coche llegó, Boss Lu. D. Suezao, ¿cuándo te volviste tan atento con Son? ¿Te parece bonita y quieres conquistarla? Boss Lu, no me atrevo. Solo dime, ¿es bonita o no? Boss Lu, te aconsejo que no digas eso delante de Boss Jian. ¿Por qué? Para que viva 100 años. Ay, ay. ¿A quién buscas? ¿No hay un equipo de filmación trabajando hoy? Tienen escenas nocturnas. Vine a devolver algo. Con la tormenta, no hay agua ni electricidad. Todo el equipo descansa hoy, no trabajan. Ay, ay. Tomemos uno. No tomo. Si no bebes, ¿qué haces en el club? Solo 1.000.000. Comparado con mi árbol de dinero, ¿te arrepientes de haberme dejado? Claro que me arrepiento. Me arrepiento de no haber pedido 100 millones. Solo pedí 1.000.000. Eso es muy poco. A veces quiero sacarte el corazón. Para ver de qué color es. Soy un estafador, no tengo corazón. ¿Quién te llama? ¿Por qué no contestas? No es asunto tuyo. Ay, no hay batería. Boss Jian, he encontrado a quien ordenó el bloqueo de la señora. Boss Jian, aunque no he encontrado quién ordenó el bloqueo de la señora, pero hay evidencia que muestra que la persona que dio la orden fue el asistente Jian, cerca del presidente. Jian Xinjun. ¿Recuerda esta foto? ¿De cuándo es? Fue cuando investigaba al asistente Jian, lo descubrí por casualidad. Después de que se fuera de casa. Jian Xinjun ha estado vigilando sus movimientos en secreto. ¿Qué más has encontrado? El día del incendio en la casa de los Son. El coche del asistente Jian apareció cerca de la casa de los Son. 2 meses después del incendio, la señora fue al banco Ruifen para cambiar un cheque de 1.000.000. Ese dinero lo usó para pagar los gastos médicos de su madre. Y para compensar a los vecinos con 300.000. Pero todo esto pasó antes de conocerlo. Boss Jian, hay algo que no sé si debo decir. ¿Qué quieres decir? Aunque Son Duan es una estafadora. Fue mi madre quien la tendió una trampa y la empujó al abismo. Luego le dio una oportunidad de negociar. Y la colocó a mi lado. El plan de la presidenta era perfecto. Pero se le escapó un detalle. Y es que la señora realmente se enamoró de usted, por eso. La señora usó los 500.000 restantes para comprar su farsa. Y así lo llevó al hospital. Pero aún así, llegamos tarde. El presidente ya había sobornado al médico. Le reveló a la señora Son que estaba embarazada. Y también el origen de los gastos médicos, por eso la señora Son envenenó. Lo que provocó el aborto. Cuando llegamos al hospital, ya era demasiado tarde. El presidente amenazó con la seguridad de la señora Son. Lo que obligó a la señora a decirte esas palabras que no sentía. Eres un mentiroso. Te odio, te odio, te odio. Jian Zuoyun. Nunca fuimos del mismo mundo. Olvídate de este mentiroso. Suezao. Soy yo. Yo la arruiné. Hola, el usuario que está llamando no puede ser contactado temporalmente. ¿Dónde está ella ahora? La señora fue a llevar cosas al equipo de filmación. Ahora. Ah. ¿Eres tan capaz? ¿Por qué no me lo dices mañana? Boss Jian, Boss Jian. Perro viejo Jian, ¿por qué tan apurado? Boss tú, ¿conoces a alguien que venda parcelas en el cementerio? ¿Pueden hacer descuento? Vendedor de parcelas en el cementerio. Tan joven y ya estás planeando tu funeral. Sí, tal vez tú también lo necesites. Boss Jian.
¿Entonces soy tu canario enjaulado? Boss Hyun. No te hagas ilusiones, a lo sumo eres un perro. Ya que me casé contigo. Para el exterior eres mi esposa, Hyun Soo-yoon. La joven señora de la familia Hyun, afuera te daré todo el respeto. Pero en casa, eres la sirvienta que compré con dinero. No finjas ser una víctima delante de mí. Soy mucho más generoso que mi madre, te di 50 millones. Deberías estar agradecida y sonreírme. Sonríe. Hola, el usuario que está llamando no puede ser contactado temporalmente. Hyun Soo-yoon, ¿cuándo vendrás a llevarme a casa? Hyun Soo-yoon. Finalmente viniste a llevarme a casa. Te dije que no importa dónde estés, te encontraré. ¿Cómo te mojaste tanto? Hyun Soo-yoon. Boss Hyun, gracias por venir a buscarme hoy. Son Yuan, ¿lo hiciste a propósito? ¿Qué? ¿Un viaje de ida? 2 horas de camino. ¿No podías pedirle al conductor que te espere un poco más? Para llevarte de vuelta a Hyeoncheon. El conductor, después de aceptar un nuevo pedido, se fue apurado. ¿No podías llamar a alguien para que te recoja? Lo intenté, pero antes de que contestaran, se apagó el teléfono. ¿A quién llamaste? A ti. Lo siento, no debería haberte molestado. Sé que estás muy ocupado. Pero en ese momento solo pensé en ti. Recordé cuando llovía y no llevaba paraguas. Tú siempre sabías dónde encontrarme. No te enfades, por favor. Sé que no debería haberte contactado sin medida. Pero tranquilo. Esto no volverá a suceder. Si algo así ocurre de nuevo. Si pasa algo así, buscaré ayuda en otra persona. No te molestaré. Entonces, ¿a quién buscarías? A cualquiera, pero tranquilo, no te buscaré a ti. Hola, jefe Hyun. A cualquier costo, averigua lo que pasó en el incendio de la familia Son. Quiero pruebas concretas. Sí, jefe Hyun. Son Yuan, ¿devolviste el collar al equipo de filmación anoche? Profesor An, cuando fui al equipo ayer, me dijeron que habían parado la producción. Lo llevé esta mañana. Ah, ya veo. Gracias por hacer el viaje 2 veces. No es nada, es parte del trabajo. Señorita An, el jefe Hyun me envió a recogerla. ¿Ya me extraña? Es tan pegajoso. Nos vimos ayer. Soo-yoon, ya estoy aquí. Jefe Hyun, ha llegado. Desaparece de Xinjiang de inmediato. Esto es tu compensación. ¿Por qué, Hyun Soo-yoon? ¿Qué hice mal? No finjas delante de mí, tengo aversión a la estupidez. Acompañen a la invitada. Soo-yoon, suéltame. Sultame. Voy a preguntarle a Hyun Soo-yoon, ¿por qué me rechaza? Señorita An, el jefe Hyun nunca te ha querido. ¿Cómo puede decir que te rechaza? Solo te has visto con el jefe Hyun 2 o 3 veces. ¿Qué derecho tienes para cuestionar a quien le gusta?
Si no le gusto, ¿por qué es tan bueno conmigo? ¿Y por qué sale a comer conmigo? ¿Te refieres a cuando planeaste encontrarte con el jefe Jian en el restaurante francés? ¿Y arreglaste que los paparazzi nos fotografiaran y lo expusieran? Hyun Zo-yun sabe que lo planeé a propósito. Ya que usaste al jefe Jian como escalón para la fama. Deberías estar agradecido, no aprovecharte más. No deberías aprovecharte de las personas que le importan al jefe Jian. Las personas que le importan a Hyun Zo-yun. Song Yuan es Song Yuan. Song Yuan es la nueva novia de Hyun Zo-yun, ¿verdad? Señorita An. Te doy un consejo. Las personas inteligentes nunca preguntan sobre lo que no deben. Si siempre me ha menospreciado, ¿por qué estuvo dispuesto a acompañarme al restaurante francés? ¿Y por qué toleró que lo usara para crear rumores? Jefe Jian. Jefe Jian, estás herido. Voy a comprarte una curita. Tengo una curita. Deixa-me ver se está torcida. ¿Por qué eres tan tonto? ¿Qué hubiera pasado si te hubieran matado? No podía dejar que te lastimaran. No te muevas. Déjame ver si está torcida. Parece que está un poco torcida. No es necesario. Oye, jefe Jian. No puedes beber así. ¿Sabes? Fue esa noche, cuando me trajo la curita, que me enamoré de ella. Jefe Jian, está borracho. ¿Por qué el corazón de las mujeres es tan duro? ¿Tan frío? Jefe Jian, déjeme ayudarlo a descansar. No más bebida, vámonos. Has profanado los hermosos recuerdos del jefe Jian sobre la curita. El jefe Jian me pidió que te dijera. Resuelve el malentendido que causaste. No quiere que la gente piense que tiene un pasado contigo. Además, tienes 3 días para irte de Jianzhou. Y desaparecer para siempre de la vista del jefe Jian. Adelante. Jefe Jian, todo está listo. Cuando fuiste a ver a Anonce, ¿cómo reaccionó? Sí, la señora no reaccionó. ¿Qué quieres decir con que no reaccionó? Entonces, jefe Jian, ¿usted planeó que yo estuviera frente a la señora? Llama a Anonce para que te vea. ¿Es para hacer que la señora sienta celos? Fuera de aquí. ¿A dónde fuiste? Pensé que habías salido con la señorita Ann y no volverías esta noche. Solo estuve trabajando un rato más en la oficina. Realmente eres muy diligente. Sabes que tu marido está saliendo con otra mujer. Y aún así puedes trabajar en la oficina sin preocuparte. Sé cuál es mi lugar, no me atrevo a considerarme la señora Jian. Y mucho menos exigirte que seas fiel en este matrimonio. Tienes bastante autoconciencia. ¿No es esto lo que pediste? Yo. Voy a bañarme. Boss Jian, notifica a Lu Yuan. Añade una cláusula en el contrato. Los empleados no pueden trabajar más allá de las 8 de la noche. Una empresa tan pequeña y con tantas tonterías. Boss Jian, ¿se refiere a todos los empleados? ¿O solo a la señora? ¿Te golpearon la cabeza con la puerta? ¿No ibas a bañarte? Sí, solo voy a tomar una prenda. En realidad no trabajo horas extras tan seguido. ¿Crees que estoy llamando por ti? Exacto. Fue por tu llamada. ¿No acabas de aclarar tu posición? ¿Por qué tengo que esperarte para que vuelvas a casa? ¿Acaso también tengo que esperar a que hagas las tareas del hogar? Lo siento.
No lo pensé bien, volveré temprano en el futuro. Boss Hyun, buenos días. Ah, la señora preparó el desayuno y se fue a trabajar. Dijo que volvería a preparar la cena y las tareas del hogar, no se preocupe. Tiene un carácter fuerte, no se le puede decir nada. Boss Hyun, ¿no va a comer el desayuno que preparó la señora? Estoy lleno de ira. ¿Qué tienes en la mano? ¿Esto? Boss Hyun. Esto es el desayuno que la señora me preparó. Ella es muy buena contigo. Boss Hyun, me equivoqué. En realidad ya comí, esta vez no lo haré. ¿En serio? Es una pena desperdiciar los sentimientos de los demás. Boss Hyun, realmente me equivoqué. Pareces muy ofendido, ¿te he maltratado? Boss Hyun, no estoy ofendido. Tú tampoco me has molestado. Conduce. Voy a anunciar algo. He rescindido mi contrato con el jefe Lu, a partir de ahora. Ya no soy artista de Xinjiang. ¿No será que rompiste con el jefe Hyun? ¿Acaso te vas a convertir en la señora Hyun? Por otro lado, quiero aclarar algo. Yo y el presidente de Minda, Hyun Soo-yun, no tenemos ninguna relación íntima. Esos rumores anteriores fueron para hacerme famosa. Deliberadamente lo utilicé para promocionarme. Y espero que todos dejen de malinterpretar mi relación con él. Realmente eres muy virtuosa. Saber que tu marido sale con otra mujer. Y aún así puedes trabajar en la empresa sin preocuparte. Así que yo lo malentendí. Por eso estaba tan enojado. La señora Hyun te pregunta qué quieres cenar esta noche. Para poder prepararlo con anticipación. Te envió un mensaje. Sí, mira. ¿Cómo es que tienes su WeChat? Jefe Hyun, escúcheme, por favor. Has vuelto. Vamos a comer. Ah, llamé a Suezao, pero no contestó. Así que preparé la comida como antes. No sé si todavía te gustará. Hyun Soo-yun. Antes malentendí tu relación con An-11, lo siento. Ya que estamos casados, cosas como las aventuras extramaritales no aparecerán en nuestro matrimonio. ¿No dijiste que nuestro matrimonio era solo una transacción? Lo que pasó en el pasado, no lo puedo olvidar. Y tampoco quiero olvidarlo. Ya te bañaste. Aquí tienes un pijama limpio. ¿Y el anillo? Tenía miedo de perderlo, es muy valioso, así que lo guardé. ¿Es por miedo a perderlo? ¿O por miedo a que la gente sepa que estás casado? Tenía miedo de perderlo. ¿Dónde guardaste el anillo? Si lo pierdes, compramos uno nuevo. Tu marido tiene mucho dinero. Sí. El teléfono. En el futuro, si tienes algún problema, puedes contactarme directamente. No es necesario dar la vuelta y buscar a Suezao. No quería molestarte, por eso busqué a Suezao. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Es una ilusión? ¿Por qué? Creo que Hyun Soo-yun no es el mismo de antes. Voy a darme una ducha primero. ¿De qué te escondes? No me estoy escondiendo.
Entonces, ¿por qué siento que estás un poco nervioso? Son Yuan. Olvidemos el pasado. Empezamos de nuevo, ¿está bien? Está bien. Hyunsuoyun. Desayuno. ¿Lo hiciste tú? Hay que desayunar, si no, te dolerá el estómago. Lo sé. Gracias por el esfuerzo. No es nada. Vos, Hyun, deberíamos ir a la empresa. Asistente Sue, ¿ya desayunaste? Si no, te traigo algo. No, no es necesario, señora. Ya comí, gracias. Si quieres, puedes tomarlo. No tengo mucha hambre, vos, Hyun. Entonces no te obligo. Gracias, señora. Vos, Hyun, la reunión de la mañana es en media hora. Tienes tiempo para desayunar primero. Vamos a la reunión primero. Luego verificamos con el desarrollador. Hyun, viejo perro, ¿ya terminaste la reunión tan rápido? Vos, Lu, este desayuno que estás comiendo. No será el que estaba en la mesa de vos, Hyun, ¿verdad? Sí, Suezao. Este sándwich que compraste está delicioso. ¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas? Es solo un desayuno, si lo comiste, ya está. ¿Qué vas a hacer al respecto? Por cierto, en ese acuerdo de financiación, ¿por qué añadiste una cláusula? Que no se permite que los empleados trabajen más de 8 horas. ¿Qué te importa? Si los empleados no hacen horas extras, ¿cómo voy a enriquecerme como jefe? Vivir en una gran mansión, soy un capitalista, no un filántropo. Fuera de aquí. ¿Qué actitud es esa? Mira, mira. Vos, Lu, si valoras tu vida, habla menos. ¿Es solo un sándwich, en serio? En serio. Porque no es un sándwich cualquiera. ¿Habrá desayuno mañana? Sí, ¿qué quieres comer? Un sándwich. Vale, pero no hay ingredientes en casa. Hoy después del trabajo iré al supermercado a comprar algo. Vamos juntos, te recojo después del trabajo. Vale. ¿Cómo has venido? Mamá necesita una explicación tuya. ¿Qué explicación necesita esto? Es solo una inversión normal. No voy a firmar para que las finanzas lo aprueben. Estoy usando mi cuenta privada, no necesito tu firma. Te has vuelto loco? ¿Qué tiene de malo gastar un poco de dinero por mi esposa? Esposa. ¿No te has olvidado de que ella es solo una estafadora? ¿No fue esta estafadora la que tú pusiste a mi lado? ¿Tú lo sabías? He odiado a Son Yuan durante 2 años. Y hasta ahora me doy cuenta. Este pobre diablo no era más que una pieza en tus manos. Diseñaste una trampa cuidadosamente para atraerla. La usaste y luego la desechaste brutalmente, incluso la silenciaste. Para que volviera a heredar Minda. Realmente te has esforzado mucho. Pero, ¿qué culpa tienen ellas, madre e hija? ¿Por qué dejarlas arruinadas? Mamá Zuoyun hizo todo esto por ti. Por Minda. No lo necesito, nunca me has preguntado qué es lo que quiero. Siempre me lo has arreglado todo. Antes también lo hacías con papá. Simplemente no sabes respetar. No me hables de tu padre.
Fue el quien no asumió su responsabilidad, nos abandonó a ti y a mí, y a nuestra familia. Nunca le he fallado. Fue tú quien lo empujó a la muerte. Si no le hubieras dicho que se fuera, no se habría ido esa misma noche. Y no habría muerto en un accidente. Zuo-yun, sobre la muerte de papá. Mamá no tiene nada que decir, pero aún así tengo que decirte. Tú y Son están destinados a no estar juntos. Amor profundo, pero destino corto. Es mejor cortar de raíz. El dolor prolongado es peor que el dolor corto. No es tu asunto. ¿Así? Ya que has descubierto la verdad de hace 3 años. Entonces, ¿por qué no sigues investigando a Son Inui? Sueza. Consulta un poco. ¿Qué tiene que ver la muerte de Son Inui con mi madre? Es el jefe Jian. El presidente en realidad. Ahora no es necesario que obligue al joven y a la señorita Son a separarse. El joven ha manejado muy bien la empresa estos 2 años, puede. No sabes hasta qué punto pueden llegar las mujeres de familias humildes para casarse con una familia adinerada. Mientras yo tenga un aliento de vida, nunca la reconoceré como la nuera de la familia Jian. Vamos a buscar a Son Yuan. Ahora Zuo-yun ya sabe. Que Son lo dejó por una razón. Entonces él no la soltará. Ya que es así, entonces tendré que ser el malo. Sí. Jian Zuo-yun, ya terminé de trabajar. ¿Cuándo vendrás a recogerme? Señorita Son, el jefe Sen quiere hablar con usted. Vengo a recogerte. Señorita Song. Realmente subestimé tu influencia sobre Zuo-yun. Aunque lo lastimaste tanto en el pasado, él todavía no te olvida. Pero aún así, creo que no eres digna de mi hijo. Entonces me llamó hoy. ¿Para pedirme que me divorcie de su hijo? Dime un precio. ¿Cuánto puedes ofrecer esta vez? ¿Cuánto quieres? Cuando me casé con Jian Zuo-yun, me dio 50 millones. Si quieres que me divorcie de él, deberías ser más generoso que él. ¿100 millones son suficientes? No. Tu ambición es demasiado grande. Jian Zuo-yun es ahora el presidente del grupo Minda. Si me divorcio de él, ¿cuánto de su fortuna puedo llevarme? Deberías saberlo mejor que yo. Señorita Son, ofenderme no te traerá ningún beneficio. Ahora no tengo nada, no puedes amenazarme. Si realmente amas a Zuo-yun, entonces deberías ceder el puesto de señora Jian. Este puesto debería pertenecer a una dama de una familia adinerada que sea su igual, no a ti. Una huérfana que no le ayuda en nada en su carrera. Jefe Sen, por favor no impongas tus ideas. Sobre Jian Zuo-yun. Jian Zuo-yun es un ser humano. Tiene sus sentimientos, sus alegrías y tristezas. También tiene su elección. ¿Me estás regañando? No necesitas que te regañe, pero te lo digo por última vez. Nunca dejaré a Jian Zuo-yun en esta vida. A menos que él mismo me diga que no me ama y me deje ir. Mira esto, si sigues tan seguro. Entonces puedo no separarlos. ¿Qué es esto? Ábrelo y lo sabrás. Vos Sen, encontramos a la persona. Este es Son Inui. Es el que tuvo el accidente en el sitio de construcción del sur el año pasado. Su esposa no ha dejado de luchar, quiere desenterrar pruebas. Para demostrar que la muerte de Son Inui no fue un accidente. Los pobres son así. Siempre quieren hacer más ruido para obtener más compensación. Escuché que la señora Son, debido a la muerte de Son Inui, se ha visto afectada mentalmente. La señorita Son es el pilar de la familia. No pensé que fuera la hija de Son Inui. Shin-yun, ¿no crees que esto es un destino cruel? Vos Sen. ¿No deberíamos cambiar de persona? Es ella. Estoy seguro de que será la chica que le guste a Zuo-yun. Pero temo que Son no esté de acuerdo con nuestra solicitud. Shin-yun,
¿Sabes cómo hacer que alguien se aferre desesperadamente a una tabla de salvación? Primero debes hacer que caiga en el fango. Sin otra opción. ¿Qué quiere decir? Has estado conmigo tanto tiempo. Deberías saber qué hacer. Bossen, anoche hubo un incendio en la casa de los Son. La casa de los Son y la de los Doe, sus vecinos, se quemaron. Los Doe exigen que los Son les compensen con 3 millones. Lo hiciste bien, cuando Son esté completamente desesperada. Tráela a verme. Entendido. El accidente de mi padre y el incendio de nuestra casa. Todo esto ha sido tu planificación cuidadosa desde el principio. ¿Tienes alguna prueba? ¿No sabes que esto es un crimen? La muerte de tu padre fue un accidente causado por la caída de una viga en el sitio de construcción. Y ese contratista es solo una subsidiaria de nuestra empresa Minda. En cuanto al incendio de tu casa, no fue porque tu madre tuvo un episodio. ¿Y se olvidó de cerrar el gas? ¿Qué tiene que ver conmigo? Señorita Son, la difamación tiene consecuencias legales. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantos porqués? Ustedes los pobres solo saben hacer locuras. Creen que así conseguirán más compensación. Te advierto por última vez, aléjate de mi hijo. Espera. Hyun Soo-yoon. ¿Él sabe todo esto? ¿Tú qué crees? Estoy en la puerta de tu empresa. ¿Dónde estás? La muerte de tu padre fue un accidente. Darte 50.000 más ya es lo más que puedo hacer. ¿No temen tú y tu madre sufrir las consecuencias por comerse el pan manchado de la sangre de tu padre? ¿Estás bien? ¿Necesitas que te lleve al hospital? Toma el paraguas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Tampoco respondes los mensajes. Escúchame, las cosas no son como piensas. Lo sabes todo. ¿Verdad? Respóndeme. Lo sé. ¿Desde cuándo? Acabo de enterarme. Yuan, escúchame, por favor. Las cosas no son como piensas. Ustedes, los Hyun, se han pasado de la raya. Soy tan ridícula. Me enamoré del hijo del asesino de mis padres. Soy tan ridícula. No hagas esto. Tu familia Hyun tiene mucho poder en Jiangzhou. Pero Hyun Soo-yoon, te lo digo. No voy a dejar pasar la muerte de mis padres. Lo siento. El acuerdo de divorcio. Prepáralo lo antes posible. Yuan. No nos divorciemos, ¿de acuerdo? Puedo darte todo lo que quieras. Ni siquiera sabes lo que quiero. Lo que sea que quieras. Lo haré. Entonces quiero un acuerdo de divorcio firmado. Quiero que los malos sean castigados. Hyun Soo-yoon. No puedo estar con el hijo de mi enemigo, ¿entiendes? Es mejor que sigas alquilando esta casa. No llamaré a nadie para recoger las cosas, tíralas.
Boss Hyun, vámonos a casa. Está lloviendo demasiado. Suezao, ella ya no me quiere. Boss Hyun, creo que tu esposa todavía te ama. Ella definitivamente no se divorciará de ti. Pero ella lo sabe todo. Realmente ya no me quiere. Boss Hyun, lo que me pidió investigar. Boss Hyun, tienes fiebre. Te llevaré al hospital. Llámala y dile que no me estoy tomando la medicina. Y que no voy al hospital. Señora, Boss Hyun tiene fiebre. Vuelve a echar un vistazo. Si tiene fiebre, vaya al hospital. No soy médico, no puedo curar. Señora, Boss Hyun no quiere tomar la medicina. Tampoco quiere ir al hospital, ahora está delirando por la fiebre. Sigue llamando tu nombre. Realmente no tuve más remedio que llamarte. Si no puede ir al hospital, que venga el médico de cabecera. Señora, Boss Hyun es realmente digno de lástima. Durante el día se entumece con el trabajo. Por la noche, cuando bebe demasiado, sigue llamando tu nombre. Señora, vuelve a echar un vistazo. Boss Hyun solo te hace caso a ti. Señora, colgó el teléfono, ¿es tan cruel? No la culpes. Debo haberla lastimado, por eso actúa así. Boss Hyun, entonces te llevaré al hospital. No. Iré a buscarla personalmente. Quiero verla. Sí. Yuan. Tienes fiebre. Primero te bajaré la temperatura. Yuan. ¿Podemos no divorciarnos? Yuan, te amo. ¿Podrías no abandonarme de nuevo? Hablemos cuando te mejores. Incluso si no me amas. Por favor, quédate a mi lado. ¿Qué debo hacer? Boss Hyun. El presidente ha llegado. Entendido. Zuoyun, escuché de Suezao que estás enfermo. ¿Ya te bajó la fiebre? Mucho mejor. Mamá todavía no está tranquila. Mejor llama al doctor Zhou para que venga. Sin-yun está llamando. Mamá, basta. Mamá está preocupada por tu salud. Lo hace por tu bien. Si de verdad te importara mi bienestar, no irías a buscar a Son Yuan. Ya te dije, eres el heredero de Minda, con un valor de miles de millones. Son Yuan, una huérfana, no es digna de ti. ¿Quién la convirtió en huérfana? Ella también tenía padre y madre. Y una familia feliz. Parece que ya has investigado lo de Son Inui. Zuoyun, lo del padre de Son fue realmente un accidente. Mamá también lo lamenta. ¿Te atreves a decir que no tienes nada que ver? ¿Estás interrogando a tu madre? Puedes tomarlo así. El accidente en la hora del sur fue porque usaste acero de baja calidad, lo que causó el colapso de la escalera.
Y las barras que cayeron mataron a Son Inui, ¿verdad? Después del accidente, temías que se descubriera que el acero era de baja calidad, lo que haría caer las acciones del grupo Minda. Así que ocultaste la verdad. ¿De dónde sacaste todo esto? Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Lo admito. La muerte de Son Inui sí es nuestra responsabilidad. Pero, ¿acaso no he compensado a la familia Son? Les di 2 millones de compensación. ¿2 millones no son suficientes? Gente como ellos, que nunca han visto 2 millones. ¿Qué más quieren? ¿Hasta ahora no sabes en qué te equivocaste? ¡Qué error! Todo lo hice por ti. Por Minda, ¿quieres que me quede de brazos cruzados? ¿Y ve cómo mi esfuerzo de años se arruina por la muerte de un obrero insignificante? Son Inui ya está muerto. ¿Por qué sigues buscando a Son Yuan para tenderle una trampa? Y llevarla paso a paso al borde, matando a su madre. Fue su madre quien no pudo soportar la presión y se suicidó. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ya les di 2 millones. ¿Todavía no es suficiente? Es simplemente incomprensible. Puede que no lo creas, pero las cosas son así de coincidentes. Yo tampoco sabía que Son Inui era su padre. La culpa es tuya. Fuiste tú quien le dio un paraguas en la calle bajo la lluvia. Shin Yun me envió fotos en ese momento. Con solo mirarlo ya lo sabía. Son Yuan es exactamente el tipo de chica que te gusta. Ustedes dos están destinados a una relación maldita. No tienen el destino para estar juntos toda la vida. Así que lo que hice fue actuar en nombre del cielo. ¿Por qué controlas mi vida y mis sentimientos? Porque eres mi único hijo, el heredero de Mingda. Naciste en la cima de la pirámide. ¿Por qué vivir como gente común? Una vida mediocre e insignificante, no lo permitiré. Al igual que no permitiste que papá siguiera su sueño de ser fotógrafo, ¿verdad? Puedes entenderlo así. Es simplemente irracional. ¿Yo soy irracional? ¿Y tú? Por una mujer. ¿Vas a enviar a tu propia madre a prisión? Se lo debes a ella. Bien. Muy bien, incluso si me envías a prisión. ¿Son Yuan te perdonará? No solo causé la muerte de su padre, sino que indirectamente maté a su madre. Incluso el bebé en su vientre, lo asesiné. La silencié, la obligué en Jiangcheng a no encontrar un trabajo decente. Vivió escondiéndose como un perro durante 2 años. Zuoyun, incluso si me sacrificas para congraciarte con Son Yuan, ¿crees que ella te perdonará? Si elige estar contigo. ¿Cómo explicará a sus padres en el más allá que está con el hijo de su enemigo? Cada día que estén juntos en el futuro, al despertar y ver tu rostro, ¿crees que sentirá más dolor o felicidad? De cualquier manera, la culpa es nuestra. Le debemos a Son Yuan. Le debemos justicia a la familia Son. Para la gente común, buscar justicia es solo un sueño. Seneyin Jian Xingyun. Vengan con nosotros para investigar el homicidio. En el sitio de construcción de South Saber hace 4 años. Y el incendio de la familia Son hace 3 años. ¿De verdad llamaste a la policía? Te dije que se lo debías a ella. Estos son documentos relacionados con el homicidio de South Saber. Planifiqué con tanto esfuerzo todos estos años, por ti. Y por nuestra familia Jian. No pensé que terminaría así. El mayor error de mi vida, Sen Meijin, fue casarme con ese inútil de tu padre. Y tener un hijo tan ingrato como tú. Suéltame. Yuan, no te divorcies, por favor. Puedo darte todo lo que quieras. Ni siquiera sabes lo que quiero. Haré cualquier cosa que desees. Te lo prometí.
Y lo haré. Ya firmé los papeles. Hyun Soo-yoon, no quiero tu dinero. ¿Por qué? Ya me diste lo que quería. Tu madre recibirá el castigo que merece, ¿eso para mí? Es suficiente. Cuando termines de modificar el acuerdo de divorcio, búscame. Yuan. Una vez que el acuerdo de divorcio esté listo, nos vemos directamente en la oficina de registro civil. De acuerdo, Hyun Soo-yoon. Adiós. Son Yuan. Adiós. Jefe Hyun, creo que la señora todavía lo ama. Y usted tampoco quiere dejarla. Entonces, ¿por qué firmó el acuerdo de divorcio? Incluso si nos amamos, no podemos estar juntos. No lo entiendo. ¿Por qué dos personas que se aman no pueden estar juntas? Ella está con el hijo de su enemigo. Cada día que estén juntos. Cuando se despierte y vea tu cara. ¿Crees que sentirá más dolor? ¿O felicidad? Estar conmigo solo le traerá dolor. No debería ser egoísta y mantenerla a mi lado. Pero aún no le ha preguntado a la señora. ¿Es necesario preguntarle? Por supuesto que es necesario. Señorita, ¿qué te pasa? Estás llorando mucho. Nada. Solo perdí algo muy importante. Y nunca lo recuperaré. ¿Dónde lo perdiste? ¿Quieres que te ayude a buscarlo? No lo encontraré. Hermano, no lo vamos a recuperar. Siempre que tengamos voluntad, podremos recuperarlo. ¿De verdad? De verdad, nunca miento. ¿Es usted Son Yuan? Sí, lo soy. Hola, señorita Son. Soy el abogado defensor de la señora Sen Meilei. La señora Sen quiere verla. ¿Le es conveniente? Sí, es conveniente. Entonces, mañana a las 3 de la tarde. Nos vemos en la puerta del centro de detención de Jiangzhou. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Sabes por qué te odio? No lo sé. Las familias Sen y Jian son amigas de toda la vida. El padre de Zuo-yun y yo crecimos juntos desde la infancia. El amor y el matrimonio fueron algo natural. Zuo-yun se parece mucho a su padre. No es exagerado describirlo con las palabras elegante y talentoso. Después del matrimonio, vivimos felices durante varios años. Pero cuando Zuo-yun cumplió 5 años, de repente me pidió el divorcio. Ahora me dices que no sientes amor por mí, que quieres buscar algún sueño. Hyun Mingda, ¿estás loco? Sé que es difícil para ti aceptar lo que te digo ahora. Pero no importa, si no me entiendes, no te culparé. Si no te entiendo, ¿hay alguien más que sí te entiende? Sí. Hyun Mingda, eres un canalla. ¿Podrías no ser tan impulsivo? Mis padres esperaban que heredara la empresa. Así que, aunque desde pequeño me gustaba tomar fotos, tuve que renunciar a ello. Y luego, según sus deseos, estudié finanzas y heredé el negocio familiar. Solía pensar que todo esto estaba bien. Porque la vida que tenía era algo que muchas personas trabajaban toda su vida. Y nunca alcanzaban, pero Mei Jin. Al llegar a la mediana edad, de repente sentí que todo esto era muy aburrido. Así que me fuiste infiel. Hace un año retomé la fotografía, durante una sesión de fotos. Conocí a In-ji. ¿En qué no soy mejor que ella? ¿Por ella vas a abandonar nuestra familia, abandonarnos a nosotros? No es que no seas mejor que ella, pero ella me entiende. Desde el principio pensaste que no tenía talento para la fotografía. Incluso pensabas que mis fotos eran muy malas. Preferías contratar a fotógrafos externos para venir a casa. Y no me dejabas intentarlo, pero In-ji. Ella entiende cada idea detrás de mis tomas. Eso no es lo importante. Lo importante es que la vida que quiero no es como esta. ¿Entiendes? No entiendo, simplemente no entiendo. ¿Por qué dejas una buena vida
¿Para perseguir un sueño de artista? Hyun Minda. No estás persiguiendo un sueño, estás delirando. Me iré con lo puesto. Me mudaré esta noche. Lo siento. ¿Tan ansioso estás por irte? Bien, vete, vete. Vete ahora mismo, vete. Bien. Yun, cuando papá no esté en casa. Debes escuchar bien a mamá. ¿Entendido? Buen chico. Esa noche, él fue a buscar a esa mujer. Pero nunca imaginó que tendría un accidente en el camino. Zuoyun y yo fuimos al hospital para verlo por última vez. Desde entonces, Zuoyun me guarda rencor. Cree que yo maté a su padre. Pero no sabe que fue su padre quien nos abandonó a mí y a mi hijo. Para ir tras otra mujer. Y perdió su vida. Y yo solo pude decirle a todos que fue por asuntos de negocios. Que discutimos. Y luego salió y tuvo un accidente. Suena como si yo fuera como la señora Clint. Que también fue abandonada por su esposo, ¿verdad? Pero al contrario, mi esposo realmente me fue infiel. Y no puedo usar eso como razón para anunciar a todos que abandonó a su esposa e hijo. Sino que tengo que inventar una mentira para cubrir su vergüenza. ¿Por qué no le dijiste la verdad a Hyun Zuoyun? Era demasiado joven en ese momento, y cuando creció, tampoco sentí la necesidad de decírselo. Después de todo, no quiero arruinar la imagen perfecta de su padre en su mente. Él necesita un consuelo como tú. Por el precedente de su padre, por eso te opones a que persiga sus sueños. Nació siendo un niño mimado por el cielo. Tiene una vida que la gente común no podría lograr en 10 vidas. ¿Por qué hacer ese tipo de artista mediocre? ¿De qué sirve? No me mires con esa mirada. No necesito tu compasión. Incluso si te sientes herido por tu propio orgullo. No deberías privar a Hyun Zuoyun del derecho de perseguir su propia vida. Esa es la razón por la que te odio. Al principio, vi a esa mujer llamada In-gi en el hospital. Eres igual que ella. Tienen esos ojos odiosos. Esos ojos están llenos de terquedad y lástima. Y ambos me miran con la misma mirada. Y dicen las mismas palabras. Estás enojado. ¿Por qué lo que dije tocó tu punto débil, verdad? Cállate. ¿Qué sabes tú? La razón por la que mencionas estos recuerdos es para justificar que mataste a mis padres. O para encontrar una razón para controlar la vida de Hyun Zuoyun. En tu historia, eres la víctima. Te compadezco, pero eso no puede ser una excusa para tu crimen. No necesito tu compasión, solo quiero decirte. Una mujer de origen humilde como tú solo merece pasar su vida con gente ordinaria. No eres digna de mi hijo. Incluso si voy a la cárcel, nunca permitiré que estén juntos. No tienes la última palabra. ¿Acaso olvidaste que yo maté a tus padres? ¿Vas a ignorar la piedad filial y estar con el hijo de tu enemigo? Antes de venir hoy, estuve pensando. ¿Me estarán reprochando por enamorarme del hijo de mi enemigo? Pero justo ahora. De repente lo entendí, no me están reprochando. Ellos apoyan cualquier decisión que tome. Excusa ridícula. El ridículo eres tú, aunque mi familia no es rica. Desde pequeño, en todo lo que hice, me apoyaron. Me amaron como a su propia vida. ¿Cómo podrían reprocharme por enamorarme de Hyun Zuoyun? Mis padres nunca impusieron sus deseos. En mí en nombre del amor. Por eso siento que Hyun Zuoyun es tan digno de lástima. Si al final ni siquiera yo lo quiero, será aún más digno de lástima. Antes pensaba que él y yo no éramos del mismo mundo. Su vida tan brillante no debería incluir a alguien tan común como yo. Pero luego lo entendí, ni tú ni nadie. Tenemos derecho a elegir por él. ¿Qué vida debe llevar o a quién debe amar? Así que esta vez te voy a decepcionar, hagas lo que hagas. No importa lo que digas, no lo abandonaré, estaré a su lado.
admirándolo y apoyándolo hasta que la muerte nos separe. En realidad, la vida de todos tiene grietas. Es por estas imperfecciones que la vida de cada uno de nosotros es única. Quizás podrías considerar contarle la verdad. Tiene derecho a saber la verdad. Y también tiene el valor de soportar el dolor, deberías dejarlo ir. Y también deberías dejarte ir a ti mismo. Entonces esperaré a que los 200 millones de Boshian lleguen a mi cuenta. Esta noche pongo la mesa, todo el consumo lo pago yo. Te toca a ti. Oye, ¿Es la familia de Son Joan? Aquí es la sala d'emergències de l'Hospital Popular de Jiangzhou. soy yo. ¿Qué le pasa? Son Joan ha tenido un accidente y está siendo atendido. Por favor, venga al hospital de inmediato. ¿Qué pasa con el viejo Jian? ¿A dónde vas? ¿Dónde está tu coche? En el estacionamiento. Dame las llaves. Dime a dónde vas, yo conduzco, ¿tú puedes conducir así? Vamos, vamos. Enfermera, enfermera, ayúdeme a buscar. ¿Dónde está Son Joan? Son Joan. Adelante. Jian Zuoyun. ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Te has lastimado? Estoy bien. Ah, entonces el coche chocó a otra persona. Me alegro de que estés bien. No es Suezao, cuando el viejo Jian se metió con Son Joan. ¿Sabías esto? Lo sabía, y tú no me lo dijiste. Ya te lo había dicho antes, pero parece que no lo entendiste bien. ¿En serio? Boslu, despierta primero. Voy a ver los resultados de los exámenes de la señora. ¿No es Son Joan? ¿Qué señora? Sí. Me preguntaba por qué de repente se volvió tan generoso y me donó 200 millones. Resulta que estaba esperando esto, ese perro. Suezao, ayúdame a pensar. ¿En qué postura debo arrodillarme? Para que Son Joan me perdone más fácilmente. En ese momento alguien me agarró en la carretera, solo me raspé un poco. No pasa nada. Jian Zuoyun, ¿pensaste que había muerto en el hospital? No digas tonterías. Si realmente hubiera muerto. No te atrevas a decir eso de nuevo. ¿Quién te dijo que me besaras? Ya estamos divorciados. No hemos recibido el certificado de divorcio. Sigues siendo mi esposa. Sin vergüenza. Fui a ver a tu mamá. ¿No vas a preguntarme qué le dije a tu mamá? ¿Qué le dijiste? Le dije que me divorciaría de ti lo antes posible. Y que nunca más nos veríamos. Ya le pedí a Suezao que cambie el acuerdo de divorcio. Te contactaré en cuanto esté listo. Vamos, te llevo a casa. Tonto. Te estaba mintiendo. No le dije eso a tu mamá. ¿Entonces qué le dijiste? Le dije que siempre estaré a tu lado. Desde el amanecer hasta la noche nevada.
Cada uno tiene su propio camino en la vida. Ellos van al este, oeste, sur o norte, pero yo voy hacia ti. Desde el primer momento que te vi, supe que eras una redención enviada por el cielo. Un regalo tardío. Estaremos juntos para siempre. En el amanecer y el anochecer. En todas las estaciones.